Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. A pesar de que está un poco frío, creo Buenos que, días, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar nuestro trabajo correspondiente si se quiere, a la semana número 11, ¿no? Si rápido se va el tiempo. Bien, ya debemos terminar a fines de febrero. Ustedes saben de que terminan las labores el 5 de marzo. Eso está programado, ¿no? Entonces, en esa medida vamos a avanzar nuestros cursos. Vamos a tener muy en cuenta de que la asignatura de taller del ejercicio ciudadano, entonces para eso estamos asentando algunas bases teóricas. Entonces acá tenemos, vamos a poner lo que significa eso, normas de convivencia social. Tenemos las normas de convivencia social. Entonces hay que tener esto de aquí. Entonces, dentro de esto habíamos precisado hasta cuatro aspectos, ¿no? Uno, normas de carácter personal, o también podemos llamar las normas de carácter de los valores. Habíamos precisado normas, normas sociales. Tres, tenemos normas de carácter religioso. Y cuatro, habíamos precisado normas normas jurídicas. Entonces, en torno a esto, propiamente gira el hecho propiamente del taller del ejercicio ciudadano, es decir, la correcta convivencia y al mismo tiempo también las responsabilidades que nosotros asumimos en el contexto propio, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos estas cuatro normas que rigen todo el proceso de convivencia social, pues hacen de que nosotros tengamos mucho cuidado en estos aspectos. Solamente con una excepción de las normas religiosas, ¿no? Hay sociedades que no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Supuestamente son sociedades ya desarrolladas, etc. Pero en nuestro caso, nosotros somos más católicos, entonces tenemos
mucho apego a la religión, ¿cierto? Mucho apego a la religión. Yo sé que todos ustedes son bautizados, han hecho su primera comunión, su confirmación, entonces perfectamente conocen lo que viene a constituir, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que vertebrar es un aspecto que es muy importante en esto, ¿no? Tenemos una base de lo que es el marco teórico. Entonces, en ese proceso hemos estado vertebrando inicialmente lo que son los valores como un proceso de una correcta convivencia. Luego hemos desarrollado todo lo que es la fiabilidad. Hemos visto también algunos aspectos propios de cómo nosotros podemos compartir socialmente, ¿no? Al margen del Estado, los denominados propiamente aquellos que nosotros denominamos, ¿no? Al margen del Estado, o sea, cómo nos organizamos, más conocido en nuestro medio y también por la constitución política, la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil. La sociedad civil es propiamente cuando nosotros nos organizamos al margen del Estado. O sea, el Estado no interviene, ¿no? No interviene. Se dicen, bueno, ustedes organícense propiamente a lo mejor. ¿No? Dentro de todas estas normas que hemos visto, propiamente el que resalta mucho más por el hecho de que nuestra sociedad afronta una crisis de convivencia social, ¿no? O sea, no podemos tener una convivencia social correcta entre nosotros bajo el régimen de las normas morales o de los valores, o también dentro de las normas sociales, etcétera. Entonces necesitamos, ¿no? Normas específicas y que estas normas propiamente tengan control, que no las cumpla sea sancionado, ¿no? Sea penado. Entonces en eso surge lo que se llama el Estado, ¿no? El Estado va a dar lo que se llama las normas jurídicas. Entonces, dentro de las normas jurídicas, nosotros vamos a tener que ver un aspecto muy importante. Las normas jurídicas las establece el Estado, ¿no? El Estado es una institución que tiende al control social en un determinado espacio, ¿no? Un determinado espacio geográfico. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en esto, si quiere, hay que utilizarlo con bastante detenimiento, con bastante precisión. Ustedes que van a ser profesores van a compartir estos conocimientos de carácter eminentemente propios, ¿no? Entonces tenemos uno con, por ejemplo, dentro de todo esto, va a ser el hecho de que desde el momento que aparece el Estado, ejerce el control. Entonces, el Estado, como institución propiamente, una institución grande, tiene que ver mucho con ejercer el control de la sociedad y al mismo tiempo también no solamente el control, sino también generar el bienestar de esa sociedad. Pues dos cosas, dos tareas generales que tiene el Estado. Uno, ejercer el control, ¿no es cierto? Básicamente, como dicen, dentro de los fines del Estado, son dos cosas que, uno, dar seguridad, o sea, el control, dar seguridad y generar bienestar.
dos tareas fundamentales, dos fines que tiene el Estado y dentro de eso prácticamente se desenvuelve, ¿no? Entonces, eh, no hay seguridad, ¿no? Si no hay control, el Estado se viene abajo. Si no se genera bienestar de igual forma, ¿no es cierto? Pues de ahí aparece el descontento social, es más denominado conductas psicosociales, más conocido. Entonces, por eso tenemos movilizaciones, protestas, reclamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dentro de la sociedad. Y me parece que el Estado o los estados en estos últimos tiempos están perdiendo el control, ¿no? No están ejerciendo propiamente esa seguridad que deben dar a los ciudadanos. Como por ejemplo en el Perú tenemos mucha delincuencia, ¿no? A diario, o si se quiere por horas, se ve pues robos, atentados, asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces eso implica de que el Estado no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Entonces por eso los políticos que están en carrera para tomar el poder, prácticamente el tema fundamental es la seguridad, ¿no? Ya, vamos a debatir tema número uno, seguridad. Uh, Tema número dos, cómo regenerar o generar la estabilidad económica. Entonces, dos cosas. Al precisar la estabilidad económica, entonces hay que generar el bienestar de la población, porque sí o sí, pues la parte económica es la base esencial de un Estado, ¿no? De una sociedad. Si no tienen recursos económicos, no van a poder subsistir, ¿no? Porque la gran mayoría en el Perú, prácticamente casi el 80%, ya es una población eminentemente urbana, ¿no? Es urbana. Entonces, no puede decir de que esta población requiere de todas maneras generar ingresos, es decir, dedicarse a una determinada actividad dentro del espacio urbano. En cambio, los que están en el sector rural aún todavía pueden, ¿no?, generar sus propios recursos que pueda de alguna otra forma mantenerlos, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre hay que tener en cuenta un aspecto que es la convivencia social, el hecho de compartir los bienes económicos, ¿no? Pues uno del campo lleva sus productos a la ciudad y de la ciudad trae consigo también otros productos y de esta forma pues, una relación social de convivencia se da mucho más. Entonces, normas jurídicas supone que el Estado, ¿no es cierto?, compromete su fuerza detrás de cada una de ellas a fin de garantizar el cumplimiento de estas normas, ¿no? O sea, el Estado es que da estas normas y el Estado está obligado en hacer cumplir estas normas. Entonces, dentro de las características, ¿no es cierto? Vamos a ver primero que las normas jurídicas tienen origen en el Estado. Eso no hay nada que hacer en el Estado. Su incumplimiento genera una sanción material hacia la persona que incumple. ¿A qué me refiero esto cuando dice material? Entonces estamos viendo que en este momento de crisis, ¿no?, en torno a la salud, entonces personas que cometen determinado error, no cumplen las normas, pues de inmediatamente son multados, ¿no? O sea, pagan una multa, ¿no?
no usa su mascarilla, una multa, no guarda la distancia, otra multa, o sale con su carro particular a pasear los días que no están autorizados, otra multa, o están fuera del contexto propiamente del tiempo establecido de confinamiento, otra multa. Entonces, así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere de que tiene pues su incumplimiento genera una sanción de carácter material. En caso de no cumplimiento, entonces la sanción será mucho más, ¿no es cierto? Son mucho más. Puede ser con bajo apercibimiento y puede llevar incluso la pérdida de libertad, ¿no es cierto? O sea, cuando hay mucha resistencia, puede ser bajo apercibimiento, o sea, llevarlo a la comisaría y en la comisaría propiamente, pues ve lo conveniente si lo pasa al Poder Judicial, en este caso, si lo pasa a la Fiscalía, es porque hay dos cosas. Uno puede salir con libertad o simplemente pues pierde la libertad, ¿no es cierto? Entonces el fiscal ordenará si verdaderamente la falta no es de mucha consideración, es leve, entonces puede ir a su casa. Si la falta es grave, entonces conlleva a la pérdida de libertad, entonces la fiscalía propondrá una sanción, ¿no? Una sanción. Sí, Controlen sus micros, controlen los micros, entonces eso va a conllevar, ya por favor, entonces en esa medida es la que tenemos que tener estas normas jurídicas, ¿no? Entonces poco a poco los vamos a ir viendo mucho más, estas normas jurídicas, cómo se van instaurando en el contexto social, o sea, cómo se va haciendo su cumplimiento poco a poco, ¿no? Y su cumplimiento es de carácter genérico. Estas normas son de carácter general. No viene en forma específicamente, ¿no? No viene específicamente. Solo oh, a través de la historia nos ha enseñado que en la época colonial entonces habían dos tipos de normas, ¿no? Una norma específica para los criollos y otra norma específica para los indígenas o para los indios, ¿no? Entonces ahí sí había dos tipos de normas. Una norma para los indios y otra norma para los criollos, ¿no? Para los criollos. Entonces ahí sí no era de carácter genérico, ¿no es cierto? Era en función a la clase social. Entonces en nuestro caso es de carácter genérico. Es para todos la ley, sin excepción, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Sin excepción. Entonces el Estado tiene que vertebrar y ver de que la ley esté al alcance de todos, de todos. No puede sectorizar fundamentalmente aquellas normas que conlleven al estado de convivencia, ¿no es cierto? Estado de convivencia. E incluso ya se ha hecho con, con la famosa inclusión en torno a la educación. Todos tienen derecho a la educación. Pues ya no se puede incluso separar, ¿no es cierto? Ya no se puede separar. Tú estás un poquito cojita y no puedes venir al colegio, ¿no? O tú estás un poquito medio, Coca-Cola y no, todos tienen derecho a la educación, incluso en una determinada institución educativa del Estado, ¿no? Salvo que los problemas sean muy fuertes, entonces sí, se separa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Bien, entonces también hay que tener muy en cuenta de que las normas, propiamente su vigencia se establece siempre con la publicación, ¿no? Cuando el Estado publica, o sea, el gobierno
y con la firma, ¿no es cierto?, autorizada. Aparte del gobierno, ¿quién más debe firmar? A ver, alguien me dice, a ver, a ver. Aparte del presidente de la República, ¿quién más pone su rúbrica para que esa ley o una norma sea publicado y pueda, digamos, llegar pues a un contexto propio de su aplicación, ¿no? Tienen que participar, chicos, porque ustedes se hayan dado cuenta de que quienes han participado realmente han tenido un poco más de notas, ¿no? Un poco más de notas. Acá nos dice, profesor, esta semana no nos toca, sí, nos toca normal. Ustedes saquen cuenta y para eso les he dado el horario desde el 9 de noviembre, por favor. Las labores terminan el 5 de marzo. Entonces, si nosotros decimos de que no nos toca esta semana, entonces eso implicaría de que las labores se alarguen hasta más o menos hasta la segunda semana de marzo, ¿no? Y no está así, no está programado así, ¿no? Hemos empezado el 9 de noviembre, ahora en su cuenta a partir del 9 de noviembre. ¿Ya, chicos? Entonces no se equivoquen, no se equivoquen. Si es que hubiese alguna decisión del vicerrectorado académico, ¿no es cierto? Decir de que, bueno, las labores académicas se prolongan hasta, en este caso, hasta el 12 de marzo, entonces sí, no nos tocaría. Pero lamentablemente las labores terminan el 5 de marzo. Entonces, el horario está bien establecido, para eso el horario les he pasado, ¿no es cierto? Entonces, correctamente estamos haciendo nosotros en el quehacer de todo este proceso, ¿eh? Estamos en lo correcto, debemos terminar Son 17 semanas, saquen chicos su cuenta, cuando termina el 5 de marzo. Saben que la última semana siempre es para el ingreso de notas, también para la reevaluación, la recontra-reevaluación, no sé qué más viene, ¿no? Esa es la última semana, entonces sacan su cuenta, chicos, entonces no se confíen, no se confundan, ¿ya? Que todo está correctamente precisado. Bien, entonces sigamos. Dice, a ver, presidente de Congreso. No es el presidente Diana, a ver, Diana, acá Jenny también dice el Congreso. No es el Congreso. O sea, para que esté vigente la ley, para que se pueda aplicar, aparte del presidente, ¿qué rúbrica más? Ahí está Diana Angélica, muy bien, has corregido. En este caso viene a ser él el primer ministro, ¿no? El primer ministro, o sea, el premier, está bien, el premier o el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, si se quiere, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Entonces, eso es quienes realmente eso lo promulgan. Otra cosa es quién sanciona la ley. ¿Quién sanciona la ley?
A ver, muy bien el Congreso, exacto. Quien sanciona la ley es el Congreso y quien promulga es el Estado. En este caso, el presidente, junto con él, con el premier o el presidente del Consejo de Ministros, o también el primer ministro también, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, a partir de eso se hace su vigencia. O sea, al día siguiente de su publicación entra en vigencia cualquier ley. Y toda ley no es retroactiva, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Toda ley no es retroactiva, o sea, no va para atrás. No es como el cangrejo, ¿no? Pues, de ahí para adelante. Bien, entonces vamos a tener, si quien da origen a la ley es el Estado, entonces vamos a conversar un poquito sobre el Estado, ¿ya? Vamos a ver qué es el Estado, aquel, cómo es que nosotros vemos el Estado, ¿no? Entonces, va rápidamente, vamos a ver el Estado. Aquí tenemos, bueno, en la figura tenemos, le hemos puesto una figura ahí, está el mapa del Perú, ¿no? Tenemos la Constitución, mapa del Perú, que viene a ser el espacio geográfico, o también llamado el geosistema del Perú. Y nuestro geosistema realmente es fabuloso, es hermosísimo. Arriba tenemos una bandera que está flameando, ¿no? Que es la identidad, ¿verdad? Y al lado tenemos a un que es representativo propio de nuestro pasado cultural, ¿no? Junto a la llama, ¿no? Bien, entonces, para ver el concepto de Estado, vamos a tener que ver muchos aspectos. No es fácil determinar el concepto de Estado, es difícil. Entonces, por eso es de que si ustedes empezaran a indagar sobre el Estado, sobre todo sobre teoría del Estado, hay cantidad de libros sobre teoría del Estado que realmente, claro, ustedes casi no lo, no es casi no compenetramos mucho a las teorías del Estado. Los quienes deben compenetrar mucho más a las teorías del Estado deben ser nuestros políticos, o sea, nuestros candidatos, ¿no? Nuestros candidatos a la presidencia de la República. Ellos deben ser gala de esta teoría del Estado, ¿no? Pues decirnos saber qué tipo de Estado es la que ellos nos van a imponer de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, pero vemos que están poco perdidos, ¿no? Hay unos que no saben qué es Estado siquiera, ¿no? Entonces, peor todavía. Entonces, el concepto de Estado puede ser abordado desde muchas perspectivas, todas ellas, sin embargo, presentan un marcado carácter ideológico. Entonces, lo que tenemos que tener es subrayar esto, ¿ya? Este carácter ideológico o político. Es decir, si nosotros queremos definir qué es el Estado, lamentablemente viene enmarcado por estos dos aspectos, por el carácter ideológico o por el carácter político. Es decir, nosotros entre los seres humanos, o propiamente, nos diferenciamos por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de pensar. Por lo demás, todos somos iguales, así es que no hay ningún problema. Pero lo que nos diferencia de los unos a los otros es lo que se llama esta ideología, o sea, nuestra doctrina, nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? O por nuestra forma de hacer un aspecto de carácter político. Entonces, nuestros políticos, si nosotros le preguntamos, a ver, ¿usted en qué se diferencia del... le preguntamos a Alianza para el Progreso y agarramos Acción Popular. A ver, ¿usted en qué se diferencia políticamente del uno al otro, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿No?
Pues le decimos, ¿usted en qué se diferencia? ¿No? ¿Qué es para usted el Estado? Entonces, ahí podríamos determinar de que cada uno va a dar su opinión, ¿no es cierto? Su opinión. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Lo ideológico siempre tenemos forma de pensar y cada uno vamos a dar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, ahí va a haber. Yo recuerdo con, por ejemplo, en la vida republicana entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, grandes políticos, ¿no es cierto? Uno que fundó el Partido Comunista del Perú, Mariátegui, y el otro que fundó el APRA. Entonces, ambos polemizaban, discutían sobre el Estado, ¿no? Entonces, para Mariátegui decía, no, el Estado es propiamente tienes de característica propia de un Estado, vamos a decir, dependiente, ¿no? Es un Estado dependiente, es un Estado que todavía aún sigue siendo colonia de, ¿no? O sea, no se ha liberado todavía, es lo que sí. En cambio, Víctor Raúl Ayatel no, es un Estado, no es netamente colonial, es neocolonial, o sea, una nueva forma de colonia, dice. Entonces, entre ambos discutían así, ¿no? Pues cada uno, pero han sido grandes políticos y sabían que es Estado y que es ideología, entonces podían. Entonces, eso es lo que falta ahora en nuestros políticos, ¿no? Nosotros yo no lo veo en ninguna de sus participaciones precisar, ¿no? Hablan por hablar. Han visto ustedes hasta los congresistas. Nosotros queremos cambiar la constitución. ¿Y qué es lo que está mal en la constitución? ¿Qué es lo que hay que cambiar? No, todo hay que cambiar. Pues no, todo está mal, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Y por qué hay que cambiar? ¿No? Otros dicen, hay que rebajar los ministerios, debe ser en menor cantidad, pero no saben qué ministerios deben desaparecer y qué ministerios deben quedar. Bueno, pues esos son nuestros políticos. Lo que falta es bastante ideología. Entonces, ellos son los que deben estudiar bastante las teorías del Estado, ¿no? Para conocer, saber. Y lamentablemente nunca han estudiado, ¿no? Y no saben. Constituye un tema íntimamente vinculado con la política. Eminentemente, ustedes saben de que el Estado propiamente es una expresión política. Es una expresión política. Entonces, el Estado es sinónimo de gobierno. Entonces, ejercer el gobierno es eminentemente de carácter político. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, eso hay que subrayarlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta ustedes es de que si uno asume una responsabilidad en el Estado, siempre hemos dicho, es una responsabilidad política, ¿no? Tú estás asumiendo un cargo político, ¿no es cierto? Si sale elegido como congresista, tú estás ejerciendo un cargo político. Y políticamente tienes que decidir todas tus cosas, ¿no? Si vas a estar en el Congreso, entonces a eso se debe de que un tema íntimamente vinculado con la política. ¿Por qué? Porque llegar al poder, llegar al Estado, significa ejercer un cargo político y también todas sus determinaciones serán de carácter político. Entonces ahí va a decir, no, yo no me meto con la política, ¿no? ¿Qué sería? Que es al día siguiente a patadas lo votamos del gobierno, ¿no? Porque sabiendo de que es un cargo eminentemente de carácter político. En consecuencia, existirán tantos conceptos de estados como ideologías existen en el mundo. Es decir, cada concepción filosófica tiene
su forma de definir sobre el Estado. Entonces eso ya más o menos ya los dejamos a que ustedes también puedan definir. Ustedes como profesores de ciencias sociales tienen que tener un concepto de Estado. Y si ustedes no tienen un concepto de Estado, están prácticamente perdidos, ¿no? Si alguien les va, usted es estudiante de sociales, ¿no? Sí, quisiera que me des una definición de Estado. ¿Qué responderían? A ver, ¿qué responderían ustedes? Y nada raro sería, cualquier persona se les acerque, ¿no? Ah, usted es profesor de ciencias sociales, ¿no? O usted está terminando o estudia en ciencias sociales. ¿Qué es para usted un concepto de Estado? Nada raro. Que les pregunté y varias veces ha ocurrido eso, ¿no? Y que realmente no sabían qué responder. Y algunos dicen, ah, no he llevado todavía ese curso. Realmente eso desdice mucho de la persona, ¿no es cierto? Ah, no he llevado todavía ese curso. Ah, dice, no, no, es que no tiene que ver nada con la política. Ah, ya. Eso tampoco es la respuesta correcta, ¿no? Eso es compenetrarse en el mundo ignorante, el mundo del empirismo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Bien, entonces, pero sin embargo, vamos a dar una pequeña definición que yo más o menos he tomado, ¿no? Como consecuencia de esto, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de todo esto, ¿no? Por eso les digo, chicos, si ustedes quieren un poquito más compenetrarse, ¿no? Quieren, como por ejemplo, yo sé que ustedes a lo largo de su carrera de formación, ustedes van a poder, digamos, un poquito tener una tendencia, ya sea en historia, en geografía, algunos en educación cívica, otros será en economía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, como por ejemplo, cuando era estudiante, al igual que ustedes, yo ya tenía una tendencia bien definida. Me gustaba bastante la economía y la educación cívica. Casi no me gustaba la geografía, también de igual forma lo que es la historia, ¿no? No me gustaba mucho, ¿no? Pues en ese sentido, igual estoy seguro de que también ustedes van a tener esa tendencia de aproximarse a uno de ellos. Hay veces aproximarse a los cuatro es difícil, ¿no? Difícil. Pero sin embargo hay que asumir responsabilidades. Cualquier rato nos dan una responsabilidad dentro del contexto de la especialidad y siempre hay que conocer. Entonces, significa eso también perder la visión, ¿no? Eh, entonces, en esa manera es la que tienen que tener. Yo, como por ejemplo, me gusta bastante la economía y yo he llegado a enseñar economía ya desde estudiante, ¿no? Desde estudiante, economía, educación cívica, economía, educación bastante. Entonces, ha sido una tendencia, tienen que tener ustedes. Pero, sin embargo, acá, en la pretensión de formular un concepto de Estado que se encuentre en tanto al margen de la política, al margen más o menos, viéndolo, poniéndolo sentado en un Estado un poquito ya más, vamos a decir, estructuralista, ¿no? Vamos a poner, dice manifestar que el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida. Entonces, esto subrayamos, ¿ya? Esta partecita. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo. Una comunidad política, ¿no? Una comunidad política. ¿Qué es una comunidad política? Yo lo estoy poniéndole jurídicamente establecido. Entonces, para mí, si alguien me pregunta, ¿qué es Estado? Entonces, rápidamente, el Estado es una comunidad política jurídicamente establecido. ¿Cierto? Jurídicamente establecido.
por lo menos entonces puedo salvar. El otro aspecto es una comunidad política, vamos a ver por qué, pues el ámbito en que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder. Es lo que yo les decía, ¿cierto? Al ejercicio del poder. El poder que constituye una aspiración de los diversos grupos de una sociedad que a través de las clases sociales existen, luchan y pugnan por asumir su ejercicio. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos tenemos que están pugnando por llegar al poder? Y cada partido político, ¿a qué clase social corresponde? O cada grupo político, ¿no? Entonces, no vamos a hacer campaña política acá, decir, partidos políticos son de derecha, partidos políticos son de izquierda, no. Eso los dejamos a ustedes, ¿eh? Ustedes son estudiantes universitarios y saben, ¿no?, qué partidos son de derecha y qué partidos son de izquierda, y qué busca la derecha y qué busca la izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué busca la izquierda? Entonces, se ve, ¿no? Entonces, como decía, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, más o menos de una línea muy moderada, hace poco ha estado en el Congreso también de Uruguay y ha renunciado al Congreso, ¿no? Uno de los hombres muy pocos honestos como él, ¿no es cierto? Lo que resaltó mucho más fue el hecho de vender su carro, ¿no? Vendió su carro para qué, para apoyar a los que no tenían, ¿no? Entonces, resaltó siendo un presidente muy sincero, muy capaz, y hace poco también renunció. Dijo, no, yo no puedo estar acá en el Congreso porque hay dos cosas que me atacan, dice, ¿no? Uno es el famoso coronavirus y el otro son las personas que vienen permanentemente a pedir ayuda y no los voy a poder atender. Pues por lo tanto, preferible es que me retiren del Congreso. Pocos son los que han renunciado así como esta persona. Y él dice bien claro, dice, ¿no? Para el ejercicio del poder hay dos tipos de grupos, ¿no? Uno, los de la derecha que defienden, ¿no?, sus propios intereses, y los de la izquierda que luchan por los derechos de los demás. Así lo dicen. Bueno, no sé si tendrá la razón o no tendrá. Como Pepe Mujica, ¿no? Entonces, el expresidente uruguayo, ¿no? Tienen muy importantes sus discursos. Ojalá que ustedes, antes de determinar por quién van a votar, escúchenlo o leanlo. Está en YouTube, está en Internet, está sus discursos, ¿no? Sería muy interesante que escuchen ustedes antes de votar en las elecciones por quién van a votar. Entonces, ese es el problema. Entonces, lo que vamos a decir es una comunidad política, ya hemos dicho, pues es el ámbito en que se desenvuelve, se encuentra vinculado el ejercicio del poder, ¿no? El poder que constituye una aspiración de los diversos grupos. Ahí tenemos. ¿Cuántos grupos tenemos? Creo que son 12 o más de 20, creo, no sé. Ni siquiera los he contado yo, ¿no? De una sociedad a través de las clases sociales existentes. Luchan y pugnan por el poder. O sea, pugnan, ¿por qué? Por llegar al gobierno. Por eso el gobierno es sinónimo de Estado. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, en las movilizaciones
de los trabajadores, sindicatos, organizaciones, etcétera, ¿no? Unos dicen, abajo el Estado neoliberal. Otro grupo dice, abajo el gobierno neoliberal. ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno personifica al Estado, personifica al Estado, o sea, representa al Estado, ejerce el poder del Estado. Entonces, decir, abajo el Estado neoliberal, abajo el gobierno neoliberal, es lo mismo. Otros dicen, abajo el Estado incapaz. Ahí estaría un poquito mal, porque al final el Estado no tiene la culpa, ¿no? Claro, porque quienes tienen la culpa, ¿quiénes son? Son propiamente los gobernantes, ¿no? Entonces debían ser abajo el gobierno incapaz, ¿no? El gobierno hambreador, etcétera. Pero a veces, como es casi sinónimo, entonces, abajo el Estado hambreador, ¿no? Entonces, de todas maneras, el hecho es que se ejerce el poder. Entonces, el Estado propiamente es la institución que gobierna a una sociedad en un determinado espacio. Y ese hecho de gobernar es eminentemente político. Entonces, por eso decimos una comunidad política. Porque no solamente esto es el gobierno, sino que también están los ministros, ¿no? Está el Congreso, están las instituciones que políticamente se manejan en las regiones, etcétera, que también son. Pues por eso se llama una comunidad política, ¿no? Una comunidad, porque no es una sola persona el que gobierna, sino son varias personas, ¿no? Y tiene toda una estructura, ¿no es cierto? Tiene toda una estructura. Los tres poderes del Estado, más los otros poderes que determinan, ¿no es cierto? Ahí al margen tenemos, dice que existe cinco poderes, ¿no? Pero solamente la Constitución reconoce tres, ¿no es cierto? Los otros dos no los reconoce, como por ejemplo el poder de la comunicación, o sea, los medios de comunicación. El otro poder, el ejército, porque cuando se les da la gana, también rápidamente cogen el poder, ¿no? Entonces, esos hechos hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, a eso se llama comunidad política, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, ¿no? Entonces, es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y cuando decimos, yo no soy político, ¿qué es lo que está pasando? Si no es político, entonces, ¿cómo va a votar por una determinada persona en las elecciones? Dice que no es político. Y la mayoría dice, nosotros no somos políticos, nada que ver con la política. Por eso es de que siempre andamos eligiendo mal. Entonces vamos a votar a las elecciones a la forma y a la manera de que propiamente sin conocimiento, sin base, sin nada, ¿no? Entonces ese es el hecho. Desde el momento en que nosotros vamos a ejercer nuestro voto, estamos vinculados a esta comunidad política. Estamos determinando nuestro voto. Estamos eligiendo, ¿no? Quién se va a hacer cargo del Estado. Estamos eligiendo quién políticamente va a manejar el Estado. Estamos eligiendo a quién va a determinar el destino, quién nos va a dar seguridad y quién nos va a dar bienestar, porque ese es el fin del Estado. Pues a eso va, a eso es lo que tenemos que elegir. Y eso es lo que luchan estos 12, 20 partidos políticos, o más creo que, o sea, no se puede ni contar, ¿no? Entonces, ese es el hecho fundamental. Entonces, se refiere a una comunidad política, ¿ya? Entonces, el Estado es una comunidad política. Lo otro, jurídicamente establecido. Pues vayamos a asumir su ejercicio. Se encuentra jurídicamente establecido por su, acá tenemos,
pues, jurídicamente establecida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su estructura y su organización, así como las diversas relaciones que en su interior se manifiestan, se encuentran regidos por normas jurídicas. Es decir, toda la estructura del Estado, ¿no es cierto? La forma de cómo debe ser el Estado y qué es lo que debe ser, todo se encuentra dentro de las normas jurídicas, ¿no? Y básicamente tenemos al costado, está pues esta norma jurídica que conocemos, la Constitución Política del Estado, ¿no? Del año 93. Ahí encontramos toda la estructura y organización del Estado. Entonces, por eso dice jurídicamente establecido. Entonces, cuando es jurídicamente establecido está, pues, organizado toda su relación, toda su estructura en una norma. ¿Y cómo se llama esa norma? Se llama la Constitución Política, ¿no? Y las otras normas que las van a reglamentar. En este caso, las leyes, los decretos supremos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos eso. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esto, es de que toda la estructura del Estado está puesta en esto. Y todo y cómo funciona está en la Constitución. ¿Se acuerdan, no es cierto? Todo esto, o el año pasado hemos tenido varios problemas en torno a lo que ha sido el problema de gobierno. Entonces, todo esto se ha visto pues en torno a la Constitución. Se han dicho, no, en la Constitución dice que sí, nosotros podemos vacar a un presidente, ¿no? En la Constitución dice que nosotros no podemos vacar. Pues dice, todo está en la Constitución. Nosotros, de acuerdo a la Constitución, actuamos, dice el Congreso. Nos regimos bajo la Constitución política del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está pues, todo. Son normas que rigen toda la estructura del Estado. Entonces, resumiendo, para que ustedes más o menos entiendan, el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida. Entonces, ya hemos dicho comunidad política, ¿por qué? Porque para poder ejercer el gobierno es todo un proceso político, ¿cierto? Entonces, propiamente hemos dicho bien claro, luchan y pugnan por el poder y llegan a través de las elecciones, ¿no es cierto? Eso es. Entonces hay diversidad de grupos políticos. Para mí son grupos políticos. Partidos políticos no existen en el Perú, ¿no? No existen. Son grupos políticos que pugnan por llegar en el Perú. En el Perú no hay partidos políticos. Partido político es aquel que tiene doctrina, principio, filosofía, y ningún partido lo tiene en él. Mejor dicho, ningún grupo político en el Perú tiene esa característica. Ninguno. Ninguno. Son grupos de amigos que se han juntado, ¿no? Y listo, sacan un grupo político, ¿no? Pero la Constitución los reconoce pues, como partidos, ¿no? Bueno, pues, pero en el fondo, en la práctica, no son partidos políticos, son grupos políticos que pugnan el poder. Y esa es la comunidad política. Y nosotros también estamos inversos, porque vamos a elegir, ¿no es cierto? Vamos a elegir. Muchos saldrán con sus banderitas, alentando tal grupo, otros saldrán a chiflar, dirán, ratero, etcétera, no ladrón, qué cosa, le dirá de todo, incapaz, ¿no? ¿No? Entonces, también está inmiscuido en el quehacer de la vida política. Esa es la política, pues, ¿no? Entonces, nadie puede decir que no está en la política. Bien, entonces, jurídicamente también hemos dicho dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Esto no se olvide. El Estado es una comunidad política jurídicamente establecida.
Ya hemos dicho lo otro y ahorita lo que estamos viendo es de que todo en la Constitución. Bien, a ver, vamos a ver. Ahora, ahora sí. Sin embargo, es necesario completar que el Estado es un organismo de dominación y hegemonía, es decir, un instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre la otra. Es decir, si nosotros hemos elegido a un presidente, ¿no es cierto? A un presidente, ¿no? Que personifica el Estado, esa persona, ¿qué hace? Simplemente ejerce él el poder. O sea, le hemos dado el poder, todo el poder le hemos dado, ¿no es cierto? Todo el poder le hemos dado. Entonces, no reclamemos después, ¿no es cierto? Sin embargo, es necesario completar que el Estado es un organismo y dominación y hegemonía, es decir, instrumento adecuado para lograr, en este caso, la clase social que haya ganado él el poder, en este caso, el gobierno. ¿Cierto? Si es de derecha, derecha. Si es de izquierda, izquierda. Si es de derecha, defenderá a las clases sociales predominantes, ¿no? Y si es de izquierda, defenderá, pues, algo defenderá al pueblo, ¿no? Eso tiene que ver mucho. Entonces, tienen que ver eso, discernir en el proceso de las elecciones. Entonces, cuando tiene el poder, el gobierno, el Estado, lamentablemente puede hacer lo que quiera. Entonces, si salen a protestar, yo puedo reprimir. Para eso tengo mi aparato coercitivo, que se llama el ejército, que se llama la Policía Nacional. O sea, ya me están reclamando que ya vaya a reprimirlos, ¿no? Vaya a meterles bala, bomba, lo que sea, quiero que desaparezcan eso, ¿no? Claro. Y cuando es dictadura todavía es peor. Entonces, ahí más no, no hay derechos humanos, ¿no? Por lo menos derechos humanos es cuando un gobierno es elegido constitucionalmente, ¿no? Pues por lo menos respeta algo, pero siempre se le da de la mano, ¿no es cierto? O por ejemplo, a Sagasti dice, bueno, ya voy a llegar al gobierno, voy a ejercer lo demás. Pero ya su mano ya está manchado con sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido ya 2 muertos durante las protestas agrarias, ¿no es cierto?, que se han desarrollado tanto en el norte como en el sur. Entonces, básicamente se le ha ido, ¿no? Nada, se le ha ido. Entonces, ya prácticamente sus manos están manchadas con sangre. Y así muchos, ¿no? Caso de Alan García, caso de Toledo, etcétera, decían ser, somos gobierno democrático, etcétera, etcétera, pero hacen uso del poder y hacen lo que ellos mejor les venga. Se olvidaron de todo, ¿cierto? Entonces, ese es el principio. Tenemos en la parte superior y unos aspectos que ustedes van a ver que está personificado por la presencia también de grupos de poder hegemónico, ¿no? De poder hegemónico como resalta con, por ejemplo, en el billete de $1. En los Estados Unidos ahí tenemos el ojito, más arriba tenemos la pirámide, ¿no? También está como el ojito. Que el ojito, que el ojo de Dios lo ve todo, ¿no? Que eso está expresado en billete de $1, ¿no? Y que propiamente, esto lo han hecho los grupos de poder. Esos grupos de poder que actualizados a nivel mundial, ni siquiera es solamente grupos de poder de cada estado, sino hay grupos de poder que dominan. Entonces, a eso va a representar. Entonces, las famosas masonerías. Entonces, la masonería interviene en ya, ustedes ya verán, cuando hagan un curso de emancipación, cómo es que la masonería llega al Perú, cómo la masonería actúa a nivel mundial, ¿no? Y es justamente la que ha logrado la emancipación de Estados Unidos, la emancipación del Perú también, ¿ya? Entonces ya verán, esos son los órganos de poder que hasta el día de hoy existen, ¿no?
¿no? Los grandes en el poder que también ahí dominan los estados, manejan los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar 100 veces antes de votar. ¿Por qué? Porque vamos a dar poder a una determinada persona para que maneje él el Estado. Y esa persona va a ser el Estado, va a ser el gobierno, va a tener decisiones políticas muy importantes. Entonces, a pensar, chicos, ¿no es cierto? A pensar. Justificación. La justificación de la creación y existencia del Estado se puede manifestar de diversas formas. Una de ellas alude a su aspecto subjetivo y formal, el cual se ve reflejado en la mayoría de las constituciones políticas. Es decir, cuando dicen el aspecto subjetivo y formal, subjetivo de acuerdo a la forma como piensan pues, las personas, ¿no? Las personas que, como por ejemplo, hacen la Carta Magna, o sea, la constitución política, lo hacen en forma subjetiva, de acuerdo a su doctrina, la forma de pensar, lo han hecho toda la constitución. Formal, bueno, formalmente es pues, una norma jurídica, y esa norma jurídica hay que cumplirla. Claro, ese se refiere al aspecto subjetivo. Una de ellas alude a su aspecto subjetivo, quienes lo han hecho la Constitución, lo han formalizado, y el otro es que existe una norma, ¿no es cierto? Que es la Constitución, el cual se ve reflejado en la mayoría de constituciones políticas del mundo, que sostienen que el Estado se justifica en cuanto constituye un organismo tutelar, garante del bien común, es decir, un organismo bueno que básicamente nos brinda seguridad, protección y que solamente a través de él que nos brinda diversos servicios podemos colectivamente alcanzar el desarrollo. Entonces acá está diciendo bien claro y acá te hay que tener muy en cuenta, ¿no? Dos cosas, generar el bienestar de la sociedad y brindar la seguridad. Son los aspectos que hace rato hemos estado diciendo. Eso es la finalidad del Estado. Esos son los fines fundamentales del Estado. Entonces, la persona que lleva al gobierno tiene que generar, es decir, tiene que brindar seguridad. Es garante del bien común. Se tiene que dar bienestar a la sociedad. A eso llega el gobierno. Y no llega pues para que solamente él y su grupo político o personas allegadas empiecen a saquear los bienes del Perú, ¿no es cierto? Si solamente ellos empiecen, pues, como quien dice, a cambiar su condición material. Si han llegado pobres, salen pues millonarios, ¿no? A garantizar por lo menos unas 10 generaciones. Entonces, a eso la mayoría también apunta, ¿no? De los políticos que vemos, porque el hecho no se llega básicamente con principio, con doctrina, etcétera. Pues han visto que para ser candidato al Congreso lo que se hace es que se compra, ¿no? Se compra. Entonces, si yo compro el primer lugar, segundo lugar, doy dinero. O sea, no es por su capacidad política, no es por su capacidad ideológica. Entonces, ¿qué dice? Ah, llegando al Congreso yo me lo recupero, toda esa plata, ¿no? Yo me lo recupero y voy a tener mucho más plata. Voy a tener plata hasta por demás. Como dice, la plata llega solito al Congreso. Bueno, pues, eso ya lo han dicho algunos políticos, ¿no? No solamente Alan García. La plata llega solo. La plata llega solo. Algunos congresistas también han dicho, sí, efectivamente la plata llega solo. Pues, a través de... Entonces, esto hay que tener muy en cuenta. Entonces, a eso se justifica, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hubiera gobierno, ¿qué sería? ¿No es cierto? Sería peor el caos, sería toda una anarquía. ¿No es cierto? Y anarquía es desorden, desgobierno totalmente, ¿no? Entonces a eso no vamos a llegar tampoco. Pues para eso vamos a elegir un gobierno. ¿Muy bien? Otra justificación aquella que se manifiesta que el Estado se justifica en cuanto constituye.
instrumento más óptimo para lograr el dominio, la hegemonía de una sociedad. La dominación no se manifiesta en abstracto, sino al servicio de una clase social determinada. Se concretiza a través de las instituciones, normas y ciertas actividades del Estado. Pues lo que tenemos que tener en cuenta básicamente en esto, chicos, es de que si un grupo político, un grupo político gane las elecciones, siempre va a favorecer a su va a favorecer al grupo social al que pertenece, ¿no? Si es de la derecha, ya hemos dicho, a su clase social. Si es de la izquierda, a su clase social. Sí o sí. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Es fácilmente. La dominación dice, no se manifiesta en abstracto, ¿no? Sino al servicio de una clase determinada y se concretiza a través de las instituciones, a través de normas, normas muy específicas, como por ejemplo normas que atenten contra el otro grupo social, o normas que limitan, como por ejemplo el saqueo de nuestros recursos naturales, como está así, por eso hay muchos que no quieren que se cambie la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución está avalando de que si se da una licitación a una empresa nacional o internacional, estas no se tienen que revisar, ¿no? Es lo que ocurre con el gas. El gas se lo están llevando a $1.50, se lo está llevando México, ¿no? Pero nuestro gas cuesta $1.50. No, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar esas cosas y decir, pues, o sea, que, oiga usted se está llevando regalado prácticamente el gas. Yo quiero revisar esa norma y que poner otra norma que diga de que usted me paga el gas por lo menos pues a 10 o $15. Ya, $10 pues, y a mí importa $5. Ya sería más o menos considerable. Y tendríamos mucho más ingreso a las arcas del Estado peruano. Entonces, hay así cositas que verdaderamente constituyen, pues, ¿no?, que las normas defienden a determinadas personas. Como por ejemplo la lucha agraria. No sabía de esa norma, la ley anterior, facultaba que propiamente se pague pues un salario casi a la libre oferta y demanda, mínimamente con un salario, creo que era de 20 soles, creo, ¿no?, a los agricultores, o sea, los que van a trabajar a las grandes haciendas que existen, o los llamados ahora los grandes productores. Antes eran grandes haciendas, ahora son los grandes productores, se les llama, o grandes empresas de producción agrícola, se les llama ahora. Entonces empiezan a explotar a la gente, ¿no?, con un salario de, están pues 20 soles, 25, 30 soles, una enorme explotación, ¿no? Entonces, a esas cositas se han llegado y esas cosas hay que mejorar. Entonces, aquí favorece, las normas sí llegan a favorecer determinadas clases sociales. A eso se refiere esto. A eso se refiere. Cuando un gobierno llega, ¿a quién va a favorecer? Capaz va a favorecer al quien le dé más plata, ¿no? Ya, yo quiero que me hagas las normas como yo quiero y para eso te voy a dar tanto. Y eso es. Por eso dicen la plata por sí solo llega, ¿no? Por sí solo llega la plata, ¿no? Y ciertas actividades del Estado. La hegemonía la entendemos como la aceptación consciente que efectúan los gobernados. O sea, cuando nosotros asumimos calladito, ¿no? Ya pues, hemos elegido, ¿qué vamos a hacer? Soportaremos nomás los 5 años, ¿qué vamos a hacer? Hasta en la próxima ya elegiremos otro gobierno, ¿no?, que sea mejor. Eso se llama la hegemonía, la entendemos como la aceptación consciente que efectúan los gobernados. Nosotros somos los gobernados.
y nos contentamos. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos elegido, ya está en el gobierno. Aceptaremos nomás, ya, no hay otra cosa que hacer. Ya, listo, ya está hecho, ya no hay nada que hacer. No, entonces, eso es lo que también dice. Pero el hecho de que los últimos han sido elegidos por los primeros, o sea, como nos le hemos dado poder, ya, pues, se siente con todo, ¿no? Entonces se olvidan y nos dan, como dicen, una patada en el popis, ¿no? Y nosotros los contentamos. Los últimos han sido por los primeros. Nosotros los hemos dado poder, o sea, la gente le damos poder. Nadie le ha dado poder. Cuando vamos a poner nuestro votito, ahí nosotros estamos dando poder. Tenga muy en cuenta, cuando marquen a una persona para que sea gobierno, tienes que tener en cuenta y decir, le estoy dando todo el poder para que maneje el Estado. Por eso no hay que equivocarse. Entonces, después no se quejen. Después no digan, gobierno honrador, gobierno incapaz. Entonces, veamos esas cositas, ¿no? Bien, en resumen, el Estado se justifica de dos maneras. Una de ellas que alude al Estado bueno, proveedor del bienestar general, y el otro que constituye el Estado dominador, hegemónico, que simplemente utiliza al Estado para que una clase social determinada se imponga sobre. Ah, eso es. Acá al costado estamos viendo todo el aparato coercitivo, ¿no? Todo el aparato que maneja el Estado, ¿no? Entonces, si ustedes reclaman, ahí tienen al frente, ¿no? Como lo ha hecho fácilmente, ¿no es cierto? Como Somerino, ¿no es cierto? Ya vayan a reprimir, ¿no? A esos revoltosos, métanle bala, bomba, de todo y pum, pum. Y ahí está la consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Entonces, hegemonía que simplemente utiliza el Estado para que una clase social determinada se imponga sobre otra, de ella la satisfacción de sus necesidades. Lo ideal es que el Estado asuma un equilibrio en el ejercicio de esas dos fases, que genere, está bien ya, que apoya a su clase social, pero que también genere bienestar en la otra clase social. Eso es lo que se quiere. O sea, un Estado que de cierta forma pueda estar al alcance de todos nosotros. Ese es el Estado que tenemos en el Perú, ese es el Estado que tenemos a nivel. Entonces van a ver las diferencias de los estados. A ver, ¿qué tipo de gobierno ha sido el de Bolivia? ¿Qué tipo de gobierno ha sido ahorita el de Venezuela? ¿Qué tipo de gobierno es en el Perú? A ver, esas tres diferencias hagan ustedes, ¿sabes? ¿Y qué tipo de gobiernos, como por ejemplo el de Chile también? ¿O el de Argentina? ¿Qué tipo de gobiernos son? Ahorita Argentina está afrontando una crisis económica muy fuerte, ¿no? No sé si es por la pandemia o por otra cosa, ¿no? ¿No? Todos conocemos el Estado venezolano. Es un gobernante con características de carácter socialista, que es muy distinto. Y por eso hay muchos ciudadanos venezolanos que están saliendo. ¿Por qué? Porque el socialismo es muy exigente, ¿no? Y muy racionalizador de los bienes, ¿no? Te dan un jaboncillo para una semana. Si esa semana no haces alcanzar, ya es tu problema, ¿no? En el estado social, ¿no? Te dan un kilo de azúcar y tienes que hacer durar toda la semana. Si no haces durar toda la semana, lo sientes, ¿no? Nada. Entonces, ese tipo de restricciones existe, pues, supuestamente en un sistema de carácter socialista. Entonces, esas cositas hay que ser muy distintas a las políticas que se están viviendo en Chile, en Bolivia, en el Perú. A ver, hay que concatenar, hay que visualizar,
a ver qué tipo de gobernantes son, o qué tipo de Estado es Bolivia, qué tipo de Estado es Chile, qué tipo de Estado es Venezuela, Argentina, el Perú, o qué tipo de gobernante está en Venezuela, qué tipo de gobernante está en Bolivia, en Chile, en Ecuador y en el Perú. Entonces, ese es contextualizar. Entonces, así de esta forma hemos avanzado algunos aspectos muy importantes y creo que con esto terminamos, ¿ya, chicos? Entonces vamos a seguir viendo la próxima clase en torno con, por ejemplo, el origen del Estado, cómo se ha originado el Estado, ¿no? El Estado y otros aspectos más importantes. Entonces, en esta clase nos vamos, en esta unidad vamos a hacer todo lo concerniente a lo que son las normas jurídicas, ¿no? Que en cierta forma regulan la correcta convivencia social y también la correcta convivencia o el correcto equilibrio del desempeño del civismo, ¿no? Ya, chicos, hemos terminado hasta el día miércoles. Así es que cuenten, por favor, las semanas, no se equivoquen. Si creo que hay algunos profesores se han equivocado. Han dicho que, bueno, la primera semana del 9 creo que era el 14 de noviembre, era una semana de inducción. No, no ha sido así. No, era una semana de inducción, también la semana de inicio de labor. Está bien claro, dice la directiva, inicio de labores académicas a partir del 9 de noviembre. Y por otra parte también dice inducción. Entonces, dos cosas, ¿no? Así el profesor podía capacitarse, también haber empezado sus labores. Eso es lo que hemos hecho, es lo que he hecho. Hemos empezado, también hemos estado en proceso de inducción. ¿Por qué? Porque a partir de ello se cuentan las 17 semanas. Entonces, ¿qué han hecho los profesores? Entonces seguro van a aumentar una semana. No van a aumentar una semana. Ahí estarían más bien equivocados, ¿no? Entonces, no van a aumentar. Sí o sí, las labores se terminan el 5 de marzo, chicos, y se cumplen las 17 semanas. Bueno, chicos, es así todo por hoy. Será hasta el miércoles. Hasta el miércoles, chicos. Tengan un bonito día. Al mismo tiempo también siempre cuídense. Primero siempre está la salud. Así es. Pajarinca, me digo. Sí, pues. Tupananchikta mayatichiri. Tu pánica. Muy bien. Sí. Ya, chicos. Entonces,